Bien, un saludo muy especial a toda la comunidad unadista. Mi nombre es Carlos Alberto Balbuena Quimbaya, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Un saludo muy especial también al docente Tirson Mauricio Duarte Molina, quien es el docente que nos ha venido acompañando en este importante curso denominado Derecho Constitucional Colombiano 1. Bien, en esta ocasión vamos a abordar una temática muy importante en la fase 3, fundamentación, relacionada con las acciones populares y de grupo. Estos instrumentos constitucionales que tenemos como elementos de garantía para la defensa de nuestros derechos. En esta ocasión, entonces, es importante abordar de dónde surge estos elementos o estos instrumentos judiciales a través de los cuales nosotros podemos buscar un amparo de nuestros derechos. Todo surge de la Constitución Política de Colombia, el artículo 88, que ordena al legislativo, al Estado colombiano, que pida o que emane la ley que deba regular las acciones populares para la protección de los derechos colectivos, ¿sí? Relacionados básicamente con qué, con el patrimonio, con el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa y el medio ambiente. Esos son básicamente los derechos o los intereses colectivos que tenemos nosotros y que en algún momento, por algunas situaciones, bien sea por acciones o omisiones de particulares o de empresas, o organizaciones, pues podemos ver vulnerados y es precisamente en estos escenarios en donde nosotros podemos hacer uso de estos elementos importantes como lo son la acción popular y la acción de grupo. Bien, partiendo de lo establecido constitucionalmente, efectivamente el Estado emite en el rango normativo la Ley 472 de 1998. En esta se establece todo lo necesario en un principio para regular lo relacionado con las acciones populares y de grupo, ¿sí? No obstante, si nosotros revisamos a hoy, pues la ley que hemos mencionado, que es la 472 de 1998, pues ha tenido unas modificaciones, ¿cierto? Aquí lo estamos presentando, la ley 1425 de 2010 deroga los artículos 39 y 40 de la ley inicial, que es la 472. ¿Qué tiene que ver con estos artículos de 39 y 40 de la referida ley? Pues básicamente lo que hace es que deroga lo relacionado al incentivo económico. Entonces, abordamos un poco en Internet, revisamos lo relacionado con la ley 472. Vamos a mirar la función pública, nos dice que es por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Es importante revisar, ya lo vamos a ver de manera seguida, que la Corte Constitucional, también el Consejo de Estado, se ha manifestado respecto de algunas solicitudes de inexequibilidad o digamos que algunas también acciones de inconstitucionalidad que se puedan presentar en torno a lo establecido en esta ley. Vemos que en cada uno de los artículos se está refiriendo a algunas sentencias que seguramente el Consejo de Estado, las altas cortes, han tomado decisión sobre lo que se ha establecido en esta ley. En el artículo 4, específicamente, en esta ley se establece cuáles son los derechos e intereses colectivos. Entonces, tenemos en principio el goce de un ambiente sano. Entonces, aquí básicamente son intereses colectivos donde todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano y así lo establece la misma Constitución Política de Colombia. ¿Por qué en el caso de este derecho señalado inicialmente no aplica la acción de tutela, porque este no es un derecho fundamental? Sin embargo,
como lo hemos escuchado y también en lo que se ha consultado, podría aplicar, podría usarse la acción de tutela como mecanismo de defensa en el caso del goce de un ambiente, medio ambiente sano, hallando conexidad entre este derecho y otros derechos fundamentales, como lo tiene que ver derecho a la salud o derecho a la vida. Luego tenemos también lo relacionado a la moralidad administrativa, a la existencia de un equilibrio ecológico y un manejo y aprovechamiento racional de los recursos. Pues aquí muchas veces vemos aquellas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales o internacionales, que en el ejercicio de las actividades que tienen para su desarrollo económico, pasan a infringir o pasan a, de alguna manera, a afectar ese equilibrio ecológico o medioambiental con el que nosotros pues tenemos derecho a disfrutar. Aquí es básicamente, vemos en muchas ocasiones cuando se presentan esos conflictos, cuando multinacionales entran a nuestro territorio a desarrollar proyectos, megaproyectos, en los cuales se ven afectados el medio ambiente, háblese de recurso agua, háblese de los bosques, de los animales. Entonces, las comunidades que se encuentran en esta zona de desarrollo, la zona de influencia del proyecto, pueden pasar sin ningún problema a instaurar estas acciones populares en defensa de sus derechos. Luego también tenemos lo relacionado con el goce del espacio público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad pública. Entonces, vemos cómo en esta ley 472 de 1998, en su artículo 4, se establecen claramente cuáles son los derechos e intereses colectivos sobre los cuales se rige lo relacionado a las acciones populares y las acciones de grupo. Bien, seguido en la presentación traíamos un esbozo de los derechos que han sido consignados en la ley 472, sobre los cuales nosotros podemos pasar a accionar lo relacionado con las acciones populares y de grupo. Seguido, es importante digamos que resaltar que tanto las acciones populares como las acciones de grupo tienen el mismo propósito, como le decíamos inicialmente, que es la protección de estos derechos e intereses colectivos. Sin embargo, entre ellos hay unas diferencias, ¿no? Hay unas características que las definen claramente. Entonces, en cuanto a su objetivo, vemos que lo relacionado con las acciones populares es proteger los derechos e intereses de incidencia colectiva. Lo mismo, eh, lo mismo tiene básicamente las acciones de grupo. Las acciones populares se consideran que las pueden accionar un número indeterminado de personas. Puede ser una sola persona o pueden ser infinitas personas, qué sé yo, 50, 100 personas al tiempo. No hay, digamos que, un requisito específico. Mientras que las acciones de grupo sí establecen como requisito mínimo 20 personas. Entonces ahí es donde se ve que se especifica claramente que sobre los derechos e intereses de un grupo de personas específico, ¿cierto? Otra diferencia importante que podemos encontrar de las acciones populares y las acciones de grupo es que las primeras no exigen un incentivo económico. Y lo veíamos inicialmente cuando abordábamos la ley 472, precisamente con la modificación que hubo posterior de los artículos 39 y 40, que elimina básicamente ese incentivo económico que se había contemplado inicialmente en las acciones populares. Mientras que en las acciones de grupo sí se establece desde la misma estructuración de la demanda un incentivo económico en razón a la afectación que ha causado, como decía inicialmente, esa acción o omisión de esa entidad, de esa organización que ha causado esa afectación a nuestros derechos o intereses
derechos e intereses colectivos, ¿cierto? Aquí pues sabemos que son 20 personas mínimo las que pueden participar, pero si son muchas más, entonces hablemos un ejemplo de 50, pues entre las 50 deberán establecer ese valor económico que consideran es el justo para resarcir esa situación o esa afectación que se ha causado. En cuanto a términos, sabemos que inicialmente en las acciones populares nosotros debemos elevar una petición o un requerimiento a la entidad o el organismo que está causando la afectación. Luego de haber elevado esta petición tenemos 15 días, luego de los 15 días para instaurar la acción popular. Es luego de los 15 días. No obstante, hay una excepción. En el caso de que nosotros veamos que el daño es inminente, podemos de manera inmediata instaurar esta acción popular, ¿cierto? El trámite tanto de las acciones populares como las acciones de grupo puede estar entre los 90 a 120 días. En el caso el instaurar las acciones populares puede ser cualquier persona, mientras que las acciones de grupo necesariamente debe ser un abogado dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia de los hechos, ¿cierto? También hay un condicionamiento que si estamos actuando de frente o en contra de un acto administrativo, pues tendremos también que ese plazo de 2 años se disminuye o se reduce a 4 meses, ¿cierto? También en el ámbito de aplicación, veíamos que son derechos e intereses de incidencia colectiva, como les decía inicialmente, de un número indeterminado de personas, mientras que la acción de grupo es mínimo 20 personas. En cuanto a la legitimación, cualquier persona puede promoverlas. ¿Sí? En el caso de las acciones populares, tenemos también lo que tiene que ver con esto, la misma persona, con la ONG, las ONG, una entidad pública, el procurador, el defensor, el personero, los alcaldes o los servidores públicos están facultados para interponer una acción popular, mientras que lo relacionado con la acción de grupos solamente las podrán promoverlas a través de un abogado las personas que están directamente afectadas por esa situación que está causando daño en ese derecho, en ese interés colectivo. Luego, el procedimiento, pues nosotros vemos que se presenta una demanda ante un juez competente, eh, cualquier persona, vuelvo y reitero, mientras que lo relacionado con las acciones de grupo se ha establecido en la Ley 472 un procedimiento claro para ello. Pues algunos ejemplos que podemos ver en cuanto a las acciones populares, tenemos que de pronto algunos vertederos de aguas residuales que están causando, que están siendo depositadas en una fuente hídrica y que de esta fuente hídrica se proveen a través del acueducto diferentes comunidades, ahí aplica lo relacionado con esto, las acciones populares. Mientras que las acciones de grupo, en este caso traemos un ejemplo de las acciones en contra de una empresa por publicidad engañosa de un producto. Bien, esto es básicamente lo que ha podido abordar en lo relacionado con las acciones populares y las acciones de grupo. Son dos instrumentos constitucionales, como lo podemos ver, surgen, emanan de la misma Constitución Política de Colombia, artículo 88, y que hacia abajo en su orden pues están normados por la Ley 472. Muchas gracias.